el fin de las cosas se acerca. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice el fin del mundo se acerca. Y voy a estar presentándole a usted este tema a la par también, o como subtema, la pronta venida de Cristo. Voy a leerle una porción de la Biblia que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 8. Primera de Pedro 4, del 1 al 8, dice así: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente. Ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Amables oyentes, amables hermanos, Dios por medio de su palabra nos dice que el fin de todas las cosas se acerca. Como les decía, la Biblia Nueva Traducción Viviente dice el fin del mundo se acerca. ¿Qué cosas, tal vez diga usted, qué cosas se acercan a su fin? Bueno, pues el mundo de cosas que nos rodean. El mundo de cosas levantadas por los hombres. Todo lo que los hombres han construido. Todos los sistemas del mundo que los hombres han levantado, sistemas religiosos, sistemas económicos, sistemas filosóficos, ideas, toda idea de los hombres, todo vendrá a su fin. También dice la Escritura que será el tiempo de enfrentar a Dios, de dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y así es, amables oyentes. El Señor siempre en su santa palabra siempre ha hecho alusión a este evento. En Santiago 5:9 leemos: hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Nos habla de la inminente venida de Cristo. Ahí mismo en Santiago 5:8 dice: ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Así es, amigos, el fin de las cosas se relacionan también, como ya les dije, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y en Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en Mateo 13:49 dice: así será el fin del siglo.
Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y en Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en Mateo 28:20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y así es, amables oyentes, el Señor en su palabra siempre ha hecho alusión al fin de todas las cosas. En esta noche yo no quisiera especular sobre cuándo sucederá todo esto, cuándo será el final del sistema de cosas. Yo no quiero decirle a usted una probable fecha. Ya muchos lo han hecho y se han equivocado porque ni el mismo Señor nos da una fecha. Pero sí dejó muchas enseñanzas que se deben de obedecer. Sí, Él dijo que antes de su venida, que antes del fin de las cosas, se verían muchas señales, y creo que ya en estos tiempos han sido más abundantes por todo lo que está pasando en el mundo, no tan solo en el seno de la humanidad, sino también en cuanto a los tiempos, a los climas, y en fin. El propósito de un servidor al presentarle este mensaje es netamente evangelístico, y para que los que viven sin Dios y sin esperanza en este mundo entiendan que Dios tiene un calendario de sus actividades a realizar, y que un día todas las cosas que vemos dejarán de ser. En 2 de Pedro 3:10 dice: los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Esta misma última frase en la Reina Valera dice: y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es en el contexto de todo esto, amables oyentes, es que predicamos la salvación a los pecadores, es que predicamos el perdón de pecados, predicamos la justificación por gracia, porque hoy en día muchos viven en perdición y por ello mismo no saben lo que viene más adelante. Ellos ignoran que el Señor está próximo a venir, ellos ignoran que se acerca el fin de las cosas. Es por ello que Dios nos dice en su palabra que este tiempo en que vivimos es el tiempo de buscarle a Él, es el tiempo de buscar a Dios. Todavía es el tiempo de salvación, todavía Dios puede ser hallado, y ese es el propósito de un servidor, a que usted conozca al Señor Jesucristo y le reciba como su Señor y su Salvador, le reciba en su corazón. Ahora que todavía puede usted escuchar el Evangelio, ahora que puede usted alcanzar salvación y el perdón de sus pecados, pues como le acabé de leer allí en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios no vendrá sin que antes su Evangelio se predique en todo el mundo, hasta el último rincón de la tierra. Dice: y entonces vendrá el fin. Y es por eso que agradecemos a nuestro Dios predicar el Evangelio. Y todo siervo de Dios lo hace en todo el mundo, porque llegará el día en que ya no se hará. Todos tenemos una responsabilidad ante este evento que se acerca. Todos tenemos una gran responsabilidad ante el fin de todas las cosas. Todos tenemos que velar para que ese día no nos sorprenda. Sobre todo usted, amigo, que no es hijo de Dios, que cree en otra cosa que no es Jesucristo, que vive en pecado,
El Evangelio es predicado para que usted conozca su situación espiritual de perdición. El Evangelio le comunica salvación. El Evangelio le anuncia salvación. Le anuncia perdón de pecados, pero solamente por medio del Señor Jesucristo. Y a la iglesia de Jesucristo, esta advertencia o este anuncio del Señor de su próxima venida o del fin de las cosas es para que su iglesia persista en todo aquello que ha aprendido, para que reafirme su fe en Jesucristo y esté en servicio a su Señor, que no esté vacilando, que no esté jugando con la fe, que no viva de manera indiferente a lo que acontece alrededor del mundo, que no se deje seducir por el mundo, que se encarga de cerrar los oídos a las personas para que no escuchen el Evangelio. El mundo, cuyo rey o dominante es Satanás, dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno, y el maligno utiliza el mundo para distraer a la iglesia a fin de que no se escuche la voz del Señor. El enemigo está trabajando de manera incansable para perder las almas. Y aquí quiero abundar un poco más. En la porción inicial de 1 de Pedro 4, del 1 al 8, se le exhorta a la iglesia con motivo de que el fin de todas las cosas se acerca. Ella debe adoptar, la iglesia, debe adoptar una conducta como la del Señor Jesucristo. Una actitud como la de Cristo ante el sufrimiento por seguir y creer en Cristo por parte de la iglesia. No seguir con los mismos deseos que teníamos antes de nuestra conversión, como lo hacen los que todavía no le conocen. Estar siempre ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Mostrar una nueva actitud ante el pecado, una actitud de rechazo a la inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración de ídolos, etcétera, etcétera. Cosas que todavía hacen quienes viven en perdición y que les parece extraño que nosotros ya no vayamos con ellos en esa vida de pecado y de perdición, pero que de todo ello, dice la Sagrada Escritura, darán cuenta al Señor Jesucristo para recibir sentencia de condenación eterna. En Santiago 5, versículos 8 y 9, también se le exhorta a la iglesia a tener paciencia y afirmar nuestros corazones en las verdades del Evangelio y animarnos unos a otros y no quejarnos unos a otros ante todas las circunstancias que nos rodean y que se oponen o estorban para vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos aconseja la Sagrada Escritura. En vez de quejarnos, dice también, debemos manifestar los resultados que la transformación de Cristo hizo en nosotros, manifestando nuestra gentileza a los demás, y que todo esto debe ser conocida por los hombres, según Filipenses 4:5. Debemos estar predicando el Evangelio y también enseñando la palabra de Dios en tanto que el fin de todas las cosas se acerca. Hay personas que cuestionan lo que la palabra de Dios nos dice sobre el fin de las cosas y dicen que esto no es verdad, que eso se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo y que no se ha cumplido. Esto no es verdad, dicen esas personas, y que por eso ya no quieren creer nada de eso. Sin embargo, el Señor nos dice ahí en su palabra, en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, es decir, de venir otra vez, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé si usted, amable oyente, sea de esas personas que dicen que eso no es cierto, ya eso lo vienen diciendo. Bueno, qué bueno que no ha venido el Señor todavía,
porque si Él ya hubiese venido, usted ya estaría en la condenación eterna. Debe darle gracias que no ha venido todavía, y aquí nos dice, porque Él no quiere que nadie se pierda, está esperando que se arrepientan de sus pecados, pero un día va a venir y no sé cómo lo encuentre a usted. Ojalá y lo encuentre arrepentido, ojalá y lo encuentre convertido a Cristo, y ese es el propósito de este mensaje. Además, nosotros no debemos ver según nuestra óptica los tiempos, el tiempo en que sucederán o que se cumplirán las profecías, no, sino que según debemos ver las cosas como Dios las ve, o simplemente debemos de creer lo que Él nos dice en torno a este tema. En 2 de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso, amables oyentes, no nos fijemos en probables fechas, ni escuche a esas personas que dan fechas, sino fíjese y tenga siempre presente el hecho mismo, el fin de todas las cosas, o la pronta venida del Señor Jesucristo. Eso va a determinar su situación espiritual. Qué bueno que cuando venga, ojalá y usted sea un hijo de Dios. Yo le invito a que mejor vea lo que el Señor considera más importante. Según le acabo de leer, dice que es paciente para con nosotros, y el motivo de su paciencia es que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. ¿Y por qué ese? Porque ese es su deseo. Ese es el deseo del Señor, que nadie se pierda, porque cuando Él venga, a usted se le terminará su oportunidad de arrepentirse y se va a perder si es que no decide por el Señor Jesús. Mejor medite en esto que está en el corazón de Dios, y no piense que no es cierto el cumplimiento de las profecías. Ante este estado de cosas, como le decía, la iglesia debe tomar en cuenta muchas cosas. La iglesia debe siempre estar velando, orando, mirando cómo se suceden las cosas en el mundo. La iglesia también debe de estar trabajando en muchas cosas, exhortando, sirviendo, amonestando, animando, advirtiendo, predicando el evangelio, enseñando la palabra, denunciando lo falso, denunciando las falsas doctrinas, los falsos cristos, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos profetas. Y no también pensar como lo hace una persona que no conoce a Dios. No ser indiferentes como iglesia. No, pues el Señor tarda en venir. El Señor retarda su promesa de venir, pues vamos a divertirnos. No caigamos como iglesia en ese error que caen muchos los que no conocen al Señor. No cometamos este error. En Mateo 24, del 42 al 51, el Señor advierte a su iglesia de no caer en esta situación. Se lo leo, Mateo 24, del 42 al 51, Biblia Nueva Traducción Viviente. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa.
Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. La versión Reina Valera en esto último dice, lo castigará duramente. Y en ese lugar de los hipócritas, dice, habrá llanto y rechinar de dientes. Como le decía, esta advertencia es para la iglesia. Nuestra actitud debe ser siempre el de servicio, el de una espera, pero no pasiva, sino activa, en tanto no regrese nuestro Señor y ponga fin el estado de las cosas. Y cuando aquí en la Sagrada Escritura leemos que habrá llanto, que un lugar que habla de llanto y rechinar de dientes, algunos piensan que esto es disciplina, pero en realidad es el infierno, porque el infierno es el lugar de los hipócritas. No hay ningún hipócrita en el cielo, pues dice que es el lugar de los hipócritas. Un hipócrita es una persona que dice ser cristiana, pero con sus hechos lo niega. Allí en el capítulo 25 de Mateo también tenemos esta enseñanza, advirtiendo a todos aquellos que no se preparan para la venida del Señor. Y lo hace el Señor por medio de la parábola de las 10 vírgenes y también por medio de la parábola de los talentos o de los 3 siervos. Ahí leemos que quienes no se prepararon para recibir al Señor y se les cerró la puerta, porque para el Señor eran unos completos desconocidos, y me refiero al caso de las vírgenes. Y en Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice, así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Y así es, amables hermanos y amigos, el Señor, en vista del fin de todas las cosas y de su inminente regreso, siempre nos está instando a velar, a estar alerta. Al menos aquí en la parábola de las 10 vírgenes, las que no estaban alerta y que por lo mismo no se prepararon y por ello se quedaron fuera, debemos nosotros de aprender de lo que no se debe de hacer. Si nosotros asumimos una actitud similar, no dude de que quedará fuera. En cuanto a la parábola de los talentos, solo le comento, si quiere léalo en su hogar, ahí en Mateo 25. Ahí se condena al siervo negligente que no trabajó para su Señor, que no multiplicó los talentos que le dio, que no le sirvió a su amo. El mensaje es que mientras que nuestro Señor no regresa, debemos ocuparnos en el servicio que nos encomendó y no ser negligentes, no ser indiferentes a la ordenanza que nos dejó en este caso nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil, es decir, el que no sirvió a su Señor, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El cielo no es un lugar de lloro ni de crujir de dientes, el infierno sí. Es en este contexto también que nos dice Juan 15 que llevemos fruto, y solo llevan fruto quienes permanecen en su fe en Cristo. Si no hubiera el peligro de no permanecer en Cristo, ¿por qué aquí el Señor insta a que permanezcamos en Él y en su palabra? En Juan 15:2 leemos, Él corta de mí toda rama que no produce fruto,
y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. En los versículos 5 y 6 de Juan 15 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Y amables oyentes, en el cielo no hay fuego. El infierno sí es un fuego. Usted, amigo, que no es creyente, que no cree en el Señor Jesucristo, el fin de todas las cosas que se acerca está en contra de usted. Cuando este hecho se cumpla o este evento se cumpla, usted, como les dije hace un momento, ya no escuchará el Evangelio. Se habría acabado la oportunidad. La iglesia de Cristo ya habría sido llevada al cielo. Pero mientras todavía se encuentra en esta tierra, la iglesia tiene la responsabilidad de predicarle a usted el Evangelio como un servidor lo hace en esta noche. La iglesia tiene la responsabilidad de enseñar la doctrina, de exhortarnos unos a otros. Pero cuando sea llevada al cielo, ya no hará lo que se le ha encomendado. Cuando el Señor la lleve al cielo, ya no habrá predicación que usted escuche. Tal vez haya templos, pero templos vacíos. Ya los creyentes en Cristo no estaremos acá. Y es entonces cuando los incrédulos se lamentarán. Por eso este mensaje es un llamado a tiempo para que se ponga a cuentas con el Señor. Es cierto que por la pandemia muchos templos aún continúan cerrados todavía. Pero si usted tiene una Biblia en su casa, allí puede leerla y desde ahí en su hogar el Espíritu Santo le revelará la verdad que usted necesita. Además también hay muchos medios por el cual se puede escuchar la palabra. Esta estación de radio es uno de esos medios. El internet, la televisión, en YouTube y en fin. Ahí se predica mucha palabra sana, mucha sana doctrina. Ahí se predica también el Evangelio verdadero. También hay mucho de lo falso ahí, pero nuestro Dios le va a guiar a que usted busque lo verdadero. Qué bueno que la palabra, no hemos llegado todavía a que la palabra del Señor se prohíba predicarla. Pero en este momento, tal vez, como le decía, estén cerrados los templos, pero la palabra del Señor no está encerrada en los templos. Lo tiene ahí en su hogar, o, como le decía, tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de todavía predicarlo por estos medios de comunicación. Por eso también los creyentes no tenemos excusa para no estudiar la palabra de Dios. La advertencia sobre el fin de todas las cosas es para todos, para la iglesia y también para usted que no conoce al Señor Jesucristo. En Hebreos 10:25 leemos: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Como hijos de Dios, tenemos que estar alertas y en ese proceso tenemos que estar trabajando para el Señor, pues el fin de todas las cosas se acerca. Y esto sucederá cuando Cristo haga acto de presencia en este mundo por segunda vez. Dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas,
porque el tiempo está cerca. Y en Apocalipsis 22, del 10 al 11, dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Todas estas exhortaciones, amables oyentes, han sido para todos los hombres de todos los tiempos, creyentes y no creyentes. El creyente, como ya se lo dije, para estar haciendo lo que le corresponde o para corregir lo que en este momento está haciendo mal. Y para el no creyente, para que busque al Señor mientras puede ser hallado. Y de esa manera pueda ser salvado y también pueda ser perdonado de sus pecados. Ruego a Dios que usted en esta noche que escucha la palabra del Señor, esta palabra bendita cumpla su función en usted. Allí en Hebreos 4, versículos 12 y 13, leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ojalá y Dios nos ayude o nos ubique aún más, tanto a la iglesia como a la no iglesia, nos ubique de cuál debe ser nuestra actitud ante el inminente fin de las cosas. Y el Señor siempre lo va a hacer por medio de su santa palabra, que tiene, como acabamos de leer, el poder de examinarnos hasta lo más profundo de nuestro ser. El fin de todas las cosas le antecederán muchas señales que le mencioné al principio y que ya están ocurriendo en todo el mundo en estos tiempos presentes, y que en la Biblia, al menos los tiempos que estamos viviendo, la Biblia le llama los postreros tiempos, que ya no son postreros, ya son presentes. También les dice los días malos, también les dice los tiempos peligrosos, le dice también los postreros días y también el último tiempo. O sea, por algo el Señor les nombra así estos últimos tiempos, porque van a suceder muchísimas cosas dentro de ellos, pues el final de todas las cosas y la venida nuevamente del Señor Jesús. Y como decía, en estos tiempos se están manifestando muchas cosas que el mismo Señor nos dice en su palabra. Al menos ahí en 2 de Pedro 3:3 dice que en estos tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y así es, estos burladores se burlarán de todo cristiano que viva la verdad, que viva su fe en Cristo, y se burlará de muchas otras cosas más. Por supuesto que estas personas que se burlan nunca van a creer que el fin de las cosas se acerca. Dice en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5 también: en estos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, sin afecto natural, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad. Y también en 1 Timoteo 4, del 1 al 3 dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El versículo 3 dice: prohibirán casarse
y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Amables oyentes, la maldad ya se ha multiplicado. Ya muchos han apostatado, creyendo más lo falso que la verdad. Esas enseñanzas falsas solo le enseñan a las personas que procuren solamente el bienestar del cuerpo, no el bienestar del alma. Y también, ¿qué podemos decir de los falsos cristos que ya hay por todo el mundo? Que son vistos y tratados como si realmente fuesen el mismo Cristo. ¿Y qué decir de la pandemia, que es una peste profetizada por Cristo? Todo lo que se está moviendo en el mundo en cuanto a lo malo es en contra del Señor y de su iglesia, y también de la gente, para sumir más a las almas en su incredulidad e ignorancia de las Escrituras. Allí en Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso los falsos pastores no le van a enseñar palabra, le van a enseñar lo que pasará, lo que terminará, lo temporal. No le van a enseñar las cosas eternas, pero el Señor nos advierte que el cielo y la tierra pasarán, entiéndase todo el sistema de cosas, pero sus palabras no pasarán, todas se cumplirán. Ya en la recta final de este espacio, yo le invito a usted, amigo, a que venga a los pies del Señor Jesucristo. En un mundo lleno de maldad como el que nos ha tocado vivir, solo Él es el único que le tiende su mano amiga. En un mundo que sume más a los hombres en perdición, solo Cristo es el único que le ofrece la salvación y el perdón de sus pecados. En un mundo lleno de mentira, solo Él viene a nosotros con su verdad. Y es que es la verdad la que va a salvar a las personas, a los pecadores. La mentira nunca lo hará. En un mundo lleno de odios y rencillas, solo Él nos ve con amor. En un mundo que está en su contra y en contra de la iglesia, solo Él se presenta como el amigo de los pecadores. Solo Él tiene palabras de vida para usted. Él no tiene palabras contrarias al Evangelio. Él no tiene palabras de mentira, sino palabras de vida. Y también solamente Él tiene hermosas promesas para sus redimidos. Venga al Señor Jesucristo, crea en Él. Nunca las enseñanzas del Señor Jesús nos llevan a que nos aferremos a las cosas de esta tierra. Nunca. Las falsas enseñanzas sí. Las falsas enseñanzas le van a decir que si usted viene a Cristo va a tener una buena casa, va a tener coche último modelo, va a tener plata, como dicen las personas, pero la Biblia nos dice que el fin de todas las cosas se acerca, y lo que le acabo de mencionar y mucho más son esas cosas que van a perecer. El Señor Jesucristo nos dice que busquemos las cosas de arriba donde está Él, las cosas eternas, no las cosas que perecen, no las cosas temporales. Por eso las enseñanzas del Señor Jesús no nos llevan a aferrarnos en las cosas de esta tierra, nunca nos llevan a las cosas que van a perecer, no nos enseña a aferrarnos en todo aquello que muy pronto llegará a su fin, porque el fin de todas las cosas se acerca. Eso es lo que nos advierte.
Sus enseñanzas no nos van a llevar a amontonar las riquezas de este mundo, que van a desaparecer, pero sí sus enseñanzas todas nos llevan a poner la mira en las riquezas espirituales, que son eternas. Su palabra nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la invitación del Señor. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amables oyentes, lo terrenal va a llegar a su fin. Cristo es el único dador de las cosas eternas, pero debe de creer en Él, debe recibirlo en su corazón. Solo Él le dará lo que no perece. Como ya se lo mencioné, la voz de los enemigos invitan a todo aquello que va a perecer. Mejor escuche la voz de Cristo, que lo llama a participar de la eternidad con Él. En 1 de Juan 2, versículos 15 al 17, dice: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Y así, amables oyentes, por eso ya en calidad de urgente nos dice o nos da a entender la Biblia: crea en el Señor Jesús. Usted vivirá para siempre, pero solamente si deposita su fe en el Señor Jesucristo. Él vino a este mundo a buscar a los pecadores. Déjese encontrar por Él. Si no lo hace, si usted se esconde de su presencia, la justicia divina sí lo va a encontrar. Crea en Jesucristo. Solo Él le liberta de la condenación eterna. Y solamente en Él asegurará usted su alma para la eternidad con el Señor. Y de esa manera usted también librará su alma de la condenación del infierno. No siga ese camino de pecado, no siga ese camino de perdición. Quedará excluido de la presencia del Señor. No se deje seducir por el mundo. Las cosas, el fin de las cosas se acerca. Toda la grandeza que el hombre ha construido y lo que sigue construyendo llegará a su fin. No se deje, no sé cómo se le llama, seducir. No se deje fascinar por todo lo que hay en el mundo. El mundo es especialista para perder las almas. El apóstol Santiago, ahí en el capítulo 4, versículo 4, hace una fuerte advertencia al respecto. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo espero que este mensaje llegue a su corazón. Es cierto, al menos yo en lo personal, que he leído la Biblia, y como leí también ahí en 2 de Pedro 3:10, que todos los elementos que se encuentran sobre la faz de la tierra, todas serán quemadas, toda obra que esté sobre la faz de la tierra. Yo en lo personal
pues a veces me pregunto, pero ¿por qué va a ser destruido todo eso tan hermoso? Al menos yo veo diariamente a Dios a través de su creación. ¿Por qué será destruido todo eso? Pero hay una razón, amable oyente: el pecado contamina todo. El pecado hace que este mundo también sea destruido. Por eso, a lo mejor en otro tema hablemos sobre los nuevos cielos y las nuevas tierras. Pero el sistema de cosas llegará a su fin. No se arraigue en ellos. No ponga sus esperanzas en lo que la gente enseña al margen de la palabra de Dios. Viva siempre como si fuese el último día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Aproveche que el Señor dice que no ha venido porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él llama a una novedad de vida. Y la razón de todo esto es que Él es el único que saldó nuestras deudas en la cruz del Calvario, pero para que esta verdad sea efectiva en nuestros corazones, tenemos que creer en Él. Tenemos que creer que por nosotros Él sufrió allá en la cruz del Calvario. Tenemos que creer que Él llevó el castigo de nuestra paz. Tenemos que creer que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tenemos que creer que su muerte fue nuestra muerte y que su resurrección también es nuestra resurrección. Si alguien no cree en el Señor Jesucristo, es como si le enviara un mensaje a Dios y le diga: pues yo no creo en tu Hijo amado, por tanto yo quiero pagar mis pecados. Bueno, lo va a hacer por la eternidad y en el infierno. Por eso hay que entender el propósito del Señor Jesucristo, por el cual vino a dar su vida por todos nosotros. No eche en saco roto este mensaje. El tiempo lo tenemos en nuestra contra, el tiempo no nos pertenece a nosotros. Al menos está en nuestra contra el hecho de que no sabemos si mañana vamos a vivir. Si el Señor demanda nuestra vida en esta noche, si nos vamos siendo creyentes, qué bueno, pero si nos vamos no siendo creyentes, la oportunidad se termina. O sea que no sabemos si vamos a vivir mañana. Tampoco sabemos el día de su venida. Por tanto, el Señor apremia: estén alertas, estén preparados. Se lo dice a la iglesia, pero también a usted que no cree en el Señor Jesucristo. Todos los que hemos creído, no piense que estamos en una actitud de espera, ahí sentaditos hasta que Él venga por nosotros. No, tenemos, como leímos en su palabra, estarle sirviendo, estar ocupados en las cosas de Él. Este es el mensaje que el Señor puso en mi corazón en esta noche. Yo le invito, como siempre lo he hecho, que lea usted la Biblia. Solamente leyendo la Biblia usted se dará cuenta si la doctrina que tiene es verdad o no es verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a usar otra cosa que la palabra del Señor para revelarle su verdad. El Espíritu Santo no le va a llevar a doctrinas humanas. El Espíritu Santo no le va a llevar a aquello que los hombres han levantado y que le llaman fe. No, el Espíritu Santo le va a llevar a Dios, le va a hacer entender el propósito de Cristo al venir a morir en este mundo. El Espíritu Santo va a usar la palabra, por eso yo le invito a que la lea. Yo le invito a que, pues, en favor de su alma, háganlo. Si no, sería demasiado tarde, porque el fin de las cosas se acerca. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.